Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Car Show y vamos al Car Madness. Las del Mundial ya aquí, bastantes. Cucurella, Fabián. Bueno amigos, y como cada día, hoy conmigo Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, contenta de haber ido a Car Madness. Os recordamos que en esta ocasión acudimos con una entrada VIP de la que luego os hablaremos. El show le recomendamos, pero recomendaremos la entrada VIP a quedaros hasta el final y averiguadlo. ¡Uy, qué buena! ¡Hala! ¡Mamma mía! Dani, ¿qué me opinas? ¿Cuánto numerado? No lo sé. Es dual. Joder. Guay, ese trío Y este también. trío es increíble también, ¿eh? De España. Y mira esta carta. Ese Fernando Torres. Sí, Con el Liverpool. Es muy caro ese precio. muy caro. Y luego también tenemos las de Griezmann. Aquí. Por aquí, este James Harden. También. Bueno, pues este es uno de los car shows que más gente tiene, que más vendedores junta juntos en un mismo sitio y se celebra en Frankfurt, en Alemania. ¿A ti qué sensaciones te dio, Sara? Pues me gustó bastante. Habíamos estado en la otra edición de Car Madness en Düsseldorf, precisamente, que ahora tienen un calendario de fechas durante 3 años en ambas ciudades. Y personalmente no me esperaba que este evento fuera tan grande como el otro. Incluso me gustó más, porque al haber más espacio era bastante fácil llegar a las mesas. Las colas no eran tan grandes para poder acceder a ver las cartas que tenía cada puesto. Y la cantidad de cajas, cartas, asombrosa. Sí, la verdad es que sí. Luego en la entrada sí que se hizo también, aunque había un montón de gente bastante en orden. No se oyó nada de quejas de colas en el exterior. Como había que coger la acreditación por otro lado, también estaba un poquito despejado. Y bueno, como podéis ver, pues muy lleno, pero accesible. Bueno amigos, ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, un like, un hype y una suscripción se agradecen un montón. Ya estamos muy cerquita de llegar al número de horas que nos pide YouTube y os agradecemos muchísimo a todos que os paséis a ver nuestros vídeos. Os agradecemos un montón todas las muestras de apoyo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Intentamos hacerlo cada vez mejor, aunque a veces tengamos problemillas. Muchísimas gracias amigos. ¿Y a vosotros qué os parecen estas cartas de cultura pop? A nosotros la verdad es que nos encantan y hemos empezado a coleccionar muchas de ellas de tanto car show y ver estas cosas tan especiales. ¿A vosotros qué os gustaría ver? Me encanta que tengan las cartas su precio, que estén como tienen que estar. No sabemos si serán precios cerrados, si darán a negociación. Pero por lo menos te haces una idea, porque si llevas un presupuesto, pues está más que organizado. Este Cristiano Ronaldo es una carta bonita además. Y aquí en este puesto pues destacamos, de momento esta es la segunda más cara que hemos visto a 4,5K. Sí. Pero quedan muchos puestos, veremos a ver. Hemos visto poco, Sara. Sí. Bueno, y ahí está esa carta a la derecha que siempre vemos de Messi y Ronaldo. No falta en ningún car show. También pudimos ver en este car show un montón de cartas de Lamine Yamal, cómo se nota que se va acercando el Mundial y por supuesto como no podían faltar clásicos como Beckenbauer. Sí, qué pasada de cartas había de Beckenbauer de todas las épocas. Wow. Qué locura, Sara.
6,5K. Bueno, y por aquí estas cartas de Lamin, Mark of Excellence, que ya nos dijo algún amigo que las buscaba. Aquí había dos. El precio está súper alto ahora mismo, con todo el tirón de Lamin y la gran subida que ha habido de los precios. Y otras muy top, como ese Messi y un Maradona que hemos visto por ahí abajo fileteado, que está muy top. Siempre que lo vemos me quiero comprar esta carta, pero no tenemos tanto dinero, Sara. No. Ojalá diera para todo lo que queremos. Y aquí de lo más caro, pues precio, ese mira, Cristiano. 25K. ¿Cuál? Ronaldinho. Ah, Mira, ya tenemos sí. Ya de tenemos, momento sí. la carta más cara. $3,900 tiene arriba. Pero el de al lado, el de Mark of Excellence, ese no tiene precio. Ah, no, ese no. Este Ronaldinho Marco ese no tiene precio. Atentos amigos, por aquí un Michael Jordan original. Solo tenía un 1,5 y 3,5K. ¡Tremenda carta! Como podéis ver, muchísimo auto. El futbolista, mira. Mira, y lo hay gradeado. O no, ¿Sí? eso es de otra cosa, eso es Star Star Wars. Wars antiguo, ¿no? Ay, no. Leipzig. Y Sara, ¿cómo nos gustan estas cartas retro? Nos gusta mucho y además así de bien cuidadas. ¿A que sí? Sí, venían directitas para poder enviar a gradear. Cogimos un par de ellas y las mandamos a PSA. Pues A sí. ver. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Mandaríais este tipo de cartas retro, vintage a gradear? ¿Es jugársela mucho? Seguramente obtengan una mala nota, está claro, porque son cartas muy antiguas. Pero conservar este material, la verdad es que está fenomenal. Y bueno, por aquí ahora podemos ver estas cartas. Bueno, más que cartas eran como postales y fotografías. Sí, todo con firmas, hasta de la mascota del club. Sí, sí. Aquí habían echado horas y horas para conseguir todas estas firmas on card. Bueno, ¿y qué os parece esta especie de carta que es como una muñeca troquelada de antaño, gradeada? Tuvimos que sacar el traductor para ver que era una figura de baloncesto. De el año 1800 y pico. Sí, sí. Increíble las cosas que se pueden encontrar en una feria. Y Tops, como podéis ver, ha puesto su propia máquina en la que podéis conseguir cajitas y sobresueltos. Bueno, pues después de esta máquina con sobres a un precio un poquito caro, vamos a pasar a los sponsors. Teníamos a Raw to Rare, que hace camisetas y... Tenían una personalizada del Car Madness. También yo creo que les vimos en el Car Madness de Düsseldorf, Sí. ¿verdad?
Luego, como siempre, Bolt X, que está presente en casi todos los car shows, esta empresa británica que realiza accesorios de coleccionismo, fundas y sobre todo álbumes. Luego está Miao Collectibles y Car Hobby, Dhaka, que siempre está en los car shows y tiene mucho material también. Sí, y intenta llevar a cada car show alguna novedad. Sí, en este caso estuvimos preguntando cuál era lo último que tenían y nos volvieron a indicar estas cajas de los blancos tan especiales que sacaron, y también tenían algunas cartas de TCG nuevas. Sí. La verdad que tienen mucho material esta gente de Dhaka, aunque a unos les guste más que a otros. Y aquí estas son las novedades que os decíamos de TCG, estas cartas y estas otras de Pokémon en chino, que ellos tienen facilidad para conseguirlas y aquí teníamos muchas de ellas. El Wemby ese. Qué diseño más bonito este icon de Messi. La verdad es que hay cartas muy bonitas a un precio que no es tan alto. Aún no tengo ningún auto de Aitana Bonmatí. Estoy pensando a ver si consigo alguno a un precio decente. La verdad sí que me alegraría el día obtener uno, Sara. A mí esa carta de Messi me llama la atención. Ya sé que a lo mejor el precio no es muy valioso, pero el diseño sí que me gustó. Este Ronaldo parece que son 1000 euros, se va un poquito por arriba. ¿Qué he encontrado aquí, Dani? Pues mira, de 2008, Topps Stadium Club. Mickey Mantle. Una foto de Mickey Mantle, 10 eurinis. Y bueno, seguimos aquí con este festival de las cartas. Aquí precios en libras. Mirad qué guapa esa firma de Pelé. Impresionante. Kabooms. Ese Kaboom de Pedri también está impresionante. Nuestros jugadores, Lamine Yamal, Cristiano de Immaculate. Muchas cartas en este puesto, Sara. Sí. Y además de esta one-on-one de Aitana Bonmatí, 6.200 libras, se nos va un poco de las manos, ¿eh? Se nos va bastante. Y bueno, como veis, este Card Show tenía muchas cartas de los jugadores más populares, pero también se podían encontrar otro tipo de cartas. Nosotros no estuvimos abriendo mucho álbum porque no daba tiempo realmente de tantas cartas que había. Y eso que el Card Show dura 2 días, acudimos los 2 días y nos gusta ver todo tipo de coleccionismo, ya lo sabéis, pero no dio tiempo a ojear álbumes ni cajitas para buscar joyas. Nos hubiera hecho falta otro día más incluso. Sí, por ahí podíamos ver algún otro patrocinador como Topps, de Ivan Adams and Hall of Collectibles. Por fin la tenemos. Me encanta. You wanted 255. These ones. Yeah. How much is it? Sí. Mirad qué guapa está la Surprise.
¿esto qué es? Una carta de... Ja, dass die noch da liegt, wundert mich. Das ist aus dem einzig lizenzierten The Dark Knight Set. English, yes. This is out of the one and only licensed Dark Knight set from Heath Ledger. So these are, I have just a few left, like this one, and of course Heath Ledger himself, and these two. Wonderful stickers. See on the backbone is, Yeah. and I think it's affordable, 10 euros. Yeah, it is. Mira el resplandor, Sí, shiny. tiene de todo. This is a one of one. Oye, mira, y esto es un sello sin cortar el sello. Un sello de pelo sin cortar. Bueno, y por aquí queríamos meteros alguna toma más de lo grande que es este recinto, de los más grandes de un car show en Europa. Y aquí esta carta que me gustó mucho, de este luchador del UFC, Brandon Moreno, que llegó a ser campeón, este mexicano. Y luego por aquí había alguna camiseta. Y volvemos un poquito a las cartas retro, que había cosas muy top en este car show y cosas muy difíciles de ver en cualquier otro sitio, la verdad. Sí, cada vez más. Is more expensive Mikey Mantle or Jackie Robinson? It depends on the grade, right? Yeah, for sure. Yeah. And Jackie Robinson, it's the first cut on the set, so it's like back in the days they collected it as how you call it? It's like. Por aquí la mesa de Mike Cars, que se trajo buena cantidad de cosas, entre otras ese Reverence de confirma de Lamine Yamal, que es preciosa esa carta. Aunque Reverence parece que al final no ha subido tanto de precio con lo caro que fue esa colección. Igual nos sorprende mucho lo de Topps Gold, estas cajas que son bastante caras, sí, incluyendo su autógrafo, pero luego los precios parece que no acompañan. No mucha gente busca este tipo de colecciones, Sara. No. Y bueno, por aquí empresas de gradeo, entre ellas CGC, que cogía cartas allí, o AOG. Como Partner Slab, Partners con PSA, Beckett, CGC. Bueno, y aquí tenemos el logo que tanto hemos visto elaborando en redes, las tarjetas de Car Madness. Yo no sé si son las del año pasado, que se gradearon bastantes y que eran ediciones especiales. No sé si este año se podría acceder a alguna. Y uno de los puestos que más nos llamó la atención, este puesto de tatuador. Tenía 2 camillas, estuvieron luego los 2 días tatuando, tenían diferentes diseños que te podías tatuar, eso desde un Ronaldo hasta Un Pikachu, un Shin-chan. Pikachu, un Shin-chan, y tenía muchos tatus preparados, recortaditos, sobre todo de TCG. ¿Qué os parece este tipo de puesto en un evento así? ¿Vosotros os haríais un tatuaje? Dejádnoslo en comentarios. Y bueno, por aquí la cantidad de cajas que había diferentes vendedores con cajas. Los precios nunca nos resultaron económicos, la verdad. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues que un car show les cuenta dinero a las empresas. Y fue difícil. Es difícil que te lo pongan a un muy buen precio. Bueno, y esta otra empresa que tenía también Mystery Box, de memorabilia, brazaletes firmados y bueno, pues diferentes precios también. Sí. Se está poniendo, parece que las camisetas firmadas, pues eso, es algo, un objeto preciado para los coleccionistas. Por supuesto que lo es.
Y bueno, os hablábamos de puestos con muchas cajas y aquí podéis ver uno de ellos que tenía, además de Pokémon, también cositas de Disney, estas de neón que estaban por 30-35 euros, cuando se pueden encontrar en la misma web de Topps aún por 25, estas de Stadium de la UFC, muchas cositas, las de Naruto de la India, esta de The Four que me llamó la atención, que es de la NASCAR, que desde Estados Unidos que no la veíamos por aquí, además de estas de la Bundesliga, tops de case que nunca para de crecer de precio, y esta de Tops on Demand, que creo que son de la Champions League de cuando Topps empezó a hacer cartas. Bueno, pues estamos aquí con Carlos en Card Madness. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal está yendo el show? Pues la verdad que muy bien. Bueno, ya lo estás viendo, está siendo un poco una locura de A B a C, y bueno, la verdad que se han superado una vez más aquí en Frankfurt, está súper bien, muchísima gente, el ambiente fantástico y nada, muy contentos de estar aquí. Fenomenal, porque vosotros además de tener Freaky Monkey vais a hacer un car show. Sí, la verdad que como nos gusta meternos en locuras, pues nos hemos puesto con Icons. Icons incluso yo diría que es más que un card show, es un evento donde sí tenemos todo esto, de hecho en un pabellón parecido a este, donde vas a poder comprar cartas, vender cartas, hacer intercambios, va a haber una trade night, pero también lo que buscamos es que haya más experiencias, es decir, justo ayer acabamos de cerrar un partner nuevo que lo que va a traer pues de películas conocidas como el Rocky, va a traer todos los guantes firmados con los pantalones, es decir, de Sylvester Stallone, del boxeador ruso, no me acuerdo el nombre, pero el con los pelos así hacia arriba, malote. Sí, mucha memorabilia. De Forrest Gump también. Wow. Las zapatillas donde él hizo en la peli la ultramaratón, espadas de Piratas del Caribe. Una locura. Luego, hace 2 o 3 semanas, esto ni lo sabéis, hemos cerrado otra empresa que van a traer figuras de resina, Kryptonia Collectibles, 2 metros de He-Man, Batman, Superman, Iron Man. Es decir, muchas exposiciones donde también va a tener experiencias. Es decir, no únicamente... digo únicamente, que ya es mucho, sí, pero que no es solo cartas, es que tenemos tantas cosas en Icons. Si necesitas un descanso y pues vas a la exposición y va a ser impresionante, súper contentos de tener partners así. Y lo último, colaboramos con una asociación en Alicante, American Muscle Cars, y van a traer unos 20 coches delante de la feria, Muscle Cars también, así que ya nada más entrar, la gente vamos a oír rugidos, se queda con la boca abierta y dirá, wow, si esto ya es fuera, pues cómo será adentro. Y se celebra en agosto, y cómo va a haber para la gente, cómo puede ir, va a estar acondicionado el sitio. A ver, el aire acondicionado es, a nivel de coste, ya tiene 20.000 euros, porque eso va a costar un pastizal, pero no queremos sudar, así que eso ya está asegurado. Y luego, bueno, lo bueno de Alicante es que engaña, en el sentido que, claro, es un sitio turístico, pero claro, si no te decides en agosto de pillar un hotel y un viaje, pues ahora mismo te sale muy, muy económico. De hecho, incluso si juntan 2 o 3 amigos, se pillan un Airbnb. Además, el hack secreto es que alquilar un coche en Alicante es increíblemente barato, es económico. Así que igual no tienes que pillarte un Airbnb primera fila de playa, te lo pillas a 10-15 minutos, te decides ya y te sale el viaje, pues la verdad que te sale muy, muy bien de precio. ¿Y cuánto cuesta ir a Icons? A ver, si te pillas una entrada a fin de semana son 20 euros, si quieres ir un día, pues son 12,50. También más adelante vamos a sacar otro tipo de entradas, pues el que igual por la mañana quiere ir a la playa y luego por la tarde va a Icons, incluso va a tener pues un precio mejor todavía. Muchas cosas en Icons. Muchas Carlos. cosas, la verdad. Cartas exclusivas, ya lo adelanto por aquí también. Vamos a tener cartas formato jumbo. Es decir, igual que el formato cartas XL de Pokémon, vamos a tener cartas exclusivas de Dragon Ball, de One Piece, de Motu, Masters of the Universe, aparte de 3 coches exclusivos y también algo relacionado con Motu, Masters of the Universe, también exclusivo. Yo creo que va a ser alucinante. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos contarnos tanto sobre este caso. Y un placer, pues, y muchas gracias a vosotros.
Bueno, y aquí volvemos el segundo día con muchas ganas de ver todo lo que nos quedaba para hacernos una idea de lo que era el car show de forma global. Y nos encontramos con estas cartas del Monopoly, que tenía un álbum prácticamente completo. Nos dijo que le faltaba Solo una. le faltaba una, sí. Intenté comprar alguna cartilla suelta, pero no quería despiezar su álbum, lo cual es normal. Pero luego tenía por aquí algunas cartas sueltas. No, las tiene muy bien de precio, ¿eh? Sí. Mira, esta. Tops on Demand, que la vimos ayer a 100. Bueno, y esta de Tops Knockout. De la De Woman la Champions League, Woman Champions de la League. temporada 24-25. 100 no está nada mal, porque No es una está mal. caja bastante buena. Sí. Aunque haya gente que no valore todavía este tipo de cajas de fútbol femenino, aquí en Alemania, que son bastante pioneros, ya se está empezando a ver bastante. Sí. Igual que se vio en el London Car Show. Y por aquí otra empresa de gradeo, AA Grading. Parece que aquí en Alemania sí que hay muchas. La verdad, no conocíamos esta etiqueta, la primera vez que la vemos. Creo que algunas de estas empresas de gradeo ya han empezado a caer, como Car Grading, Car Market Grading, que ha dejado ya de gradear. Y por aquí, esta persona que tenía muchísimas Sí. PSAs, tanto esa carta de Messi como la de Lamine, ningún 10, solo vendía sus notas bajas. La Mona Lisa. ¡Hala, mira, dale! Sara. Mira, y esta de Albert Einstein está De chulísima. cigarros de 1928. Michael O sea, Schumacher, que ¿no? aquí tienen cartas un poquito como más exclusivas. Schumacher. Mickey Mantle, que sea con un 1. Mira, ese Zidane y ese Maradona, Maradona. internos. Y este Irving, aunque sea con un 1. Son cartas que ya Míticas. no podemos encontrar. Y por aquí tenemos a Walt Disney con Mickey Mouse y otra más de Walt Disney. Bueno amigos, y esto es la zona de... ¿Qué nos esperábamos? Pues esto no, la verdad. Vamos a ver qué tal está el café, si tenemos las bebidas aquí para poder coger pues, agua, Coca-Cola, cerveza. Allí parece que hay algo de comida, ahora nos acercaremos. Bueno, Dani, no tenemos puesto el micro, pero ¿qué te parece esta zona VIP de momento? Muy pequeña. Exactamente. No hay sofás. No. Cosa que en Londres sí que había. No hay grandes sillas o grandes... Bueno, lo que me En gusta Londres más de había esta que máquinas. Londres es que está abierta. Me parecía muy agobiante la de Londres. Había máquinas allí para jugar a los Me coches. gusta que haya la Sí. máquina de bebidas, vamos, la neverita. Que están reponiendo constantemente, con lo cual frías las del fondo. Y el catering está allí preparado, pero no funciona. Y luego tenemos en la parte trasera un experto cafetero preparando unos cafés, la verdad, que deliciosos. Poco más que decir. Bueno, poco más. ¿De momento crees que esos 210 euros de más le restamos 30? Es decir, 180 euros más vale esto Que le diría. que el Early Access. 180 euros vale toda la bebida, comida, café, sillas.
No. Cuando fuera hemos visto que hay una zona donde sentarse, bueno, además de las escaleras, ¿no? Sí. De momento no me parece. De momento no parece que merezca mucho la pena. Tampoco hemos recibido bolsa con regalos, bien, ni la carta del evento, no sabemos dónde conseguir la carta del evento. Bueno, y aquí esta es la parte de debajo que había que bajar para poder acceder a la zona de los food trucks, y así podéis ver más o menos el gran tamaño que tenía la nave. Aquí ya la parte de abajo tenían food trucks a precios bastante económicos, tenían café, bebidas. Tenían mesas, había mucho ambiente de coleccionismo, la gente abriendo en las mesas e incluso tradeando todos con nuestros maletines. Se estaba muy muy a gusto, encima con ese sol que nos hizo, se estaba fenomenal. No hablemos de la zona VIP, Sara. Bueno, pues el Trade Night no se celebraba en el mismo edificio del Car Show, sino en un edificio contiguo, que cercano. Se llamaba el CAP, comenzaba a las 6 de la tarde y hemos de decir que nosotros recogimos las acreditaciones a las 2, que llegamos a las 6 y 3 minutos y que apenas había ya hueco para sentarse. Aquí uno de los vendedores pues, nos estuvo mostrando este álbum que luego vimos al día siguiente, con estas cartas retro. Pero en general el ambiente muy bueno, pudimos hablar con un montón de coleccionistas alemanes, tenían todo tipo de cartas, hablamos con coleccionistas de fútbol, de otros deportes, de fútbol femenino, de TCG, nos encontramos otra gente también de España que había ido por allí, y la verdad un muy buen rollo y... estuvo muy bien este Trade Night, se nos pasaron las 4 horas como si nada. Sí, como siempre, en una maquinita que no falte, pero muy interesante el quedarse primero cada uno en su mesa con su material y luego irse dando una vuelta, conocer a más gente. Conoces a mucha gente que es coleccionista, no solo vendedores. A 3 colores, Qué bonita es esta. 10K. Voy a ver cuánto cuesta. Amazing car. Amazing card, yes. Wow. Es increíble, ¿eh? And I have 2 autographs of Alcaraz, but it's a different. It's the previous one. I don't have any with Carlitos. You have the Net Pro one, right? Yeah. Yes, yes. I've had the Net Pro ones, but I've sold them. The rookie. Yeah. The rookie, yeah. Ya. Wow, this one is amazing. ¿Qué pasa? Aquí una vista de la sala principal, que además de esta sala, a los lados, pues podíamos ver por aquí más mesas y aparte también había una zona exterior donde también se estaban haciendo tradeos. Como hacía muy buen tiempo, había tanto gente dentro como fuera, mucha gente, mucho maletín. Hemos visto esta tendencia de llevar cada vez más las cartas con sus fundas, las gradeadas con sus fundas metálicas de colores para resaltar la carta más bonita que tengamos. Sí, y maletín y maleta. Maletas, muchas maletas. Sí, aquí hicimos un tradeo y por aquí vimos este lamín firmado. ¿Será original? Pues Beckett dice que sí, así que confiamos en que estas cartas son originales. Y aquí está venta de esta Vicky López, gradeada. Think about it. O The Payor.
or dyslexia or dyslexia. Whatever you is what I I have 250. This one. 11. Just a number. Yeah. Yeah. Hola, vaya trío. Numeraditas. Todas a 25. Trozo de balón. Rookie card, front tops. This is from Focus. Yeah. Wow. Esta me encanta. Are you selling this one? And in the court side, in high levels. Yeah. That you have the concourse level, like this. It's concourse. Yeah. Then you have the premier level. And You then have the this is the court side. the person The level. highest level. Muchísimas gracias a este coleccionista que estuvo con nosotros casi todo el Trade Night. Mirad qué pedazo de cartas de deportes femeninos que tenía. Era un coleccionista de deportes femeninos en general, que está notando también cómo está creciendo el coleccionismo de esto, que antes nadie lo tenía o casi nadie y que cada vez más gente colecciona. Lo cual, la verdad, nos hace mucha ilusión, digamos, sana, porque nosotros llevamos diciéndolo un tiempo y parece ser que sí que está creciendo. Y aquí bastantes mesas con las diferentes cartas que tenían para que podáis echaros una idea de qué es lo que tenía por aquí la gente en Alemania en sus maletines. Vamos a ¿A qué Beryl. buscamos hoy? ¡Ah, qué bonita! Beryl, la abeja. Sí, esa me gusta. Buscamos a Pidgeotto. Pidgeotto. Sí, es verdad, porque en Londres no pudimos comprarlo porque estaban un poco sobreprecio. Pidgeotto. Y Pidgeotto esa. Esto es en inglés. Oh, Es que es vaya. mezcla. A lo mejor encontramos lo que buscamos. En inglés. Yeah, are you looking for something specific or everything? Pidgeotto, Pidgeot. In English. In English? English Yeah. and art. So 3-5. Is it? No, it's German. Ah, it's Ah. It's German. Bueno, amigos, y aquí en TCG, como podéis ver, había mucho Pokémon, como siempre. Es la tendencia, aunque cada vez estamos viendo más y más puestos dedicados exclusivamente a One Piece, Sara. Sí, y además no solamente con colecciones o cajas, sino con cartas importantes, gradeadas, que vemos que superan precios incluso a las cartas más caras de deporte. Y de Pokémon. Sí. Y además, cada vez más también coleccionistas con álbumes para la gente encontrar singles de las cartas que le faltan para completar colecciones. Funkos. Bueno, Dani, mira lo que nos hemos encontrado. Cartas de Naruto, de esta última We colección. want to try it? You can win some cards. Ok. Yes. Okay. Let's try. Once again. Once again. Okay. Mystery Pack. Oh, Thank you. thank You you. also? You want? ¿Quieres intentarlo? Okay, thank you. Yes. Qué fuerte tirada. Once again. Spin Spin again. again. Mystery Is Pack. that one? One. Oh, I don't know. For you. Thank you. Thank you very much.
¿Qué tal la ves? Creo que está bastante bien. Qué bonita es, ¿eh? A ver, sí, ¿no? Sí, está bien. Pues ahora que la hemos encontrado, Dani va a abrir Vamos a ver. su Dex, ¿no? Sí. Y Vamos a ver en Car Market. hay que poner los filtros, ya sabéis, English. y en un estado Condition near mint. near mint. Y vamos allá. Pues mira. 39, 40. 44, nos piden 47, 47, sin gastos de envío. Yo creo que está bastante Está bien. bastante bien. Sí. ¿Este? Es one of one. Bueno, Juan, Wow. I pulled it myself. Yeah? Congratulations. Y por aquí este vendedor con muchas cartas muy guapas, todo PSA 10, todo lo del 2022-2023, además de todo esto del grito, el Pikachu Bango, Pikachu Bango, ahí era un 9, ese Togepi, esa Mew ¡buah! y el poncho. Y los ponchos, sí, muchas cartas guapas. Y por aquí un puesto por lo menos con Lorcana, que tampoco había 2 o 3, ¿verdad, Sara? Sí, pero bueno, por lo menos había algo. ¿Y qué me decís de esta colección de Rambo? Sí, la primera vez que lo vemos. También Mr. Scrooge, que parece que está de moda. Hemos encontrado en varias colecciones que tienen este tipo de cartas, con una monedita, con una moneda grande. Sí. Curioso. Mira, en esa imagen se le ve también. Qué curioso, Sara. Sí. Bueno, Sara, y por aquí tenemos muchas cartas de cultura pop. Este puesto alucinante para este tipo de cartas. ¿Qué nos puedes comentar? Pues nada, las de Stranger Things, había también de Titanic, esta de Gris. Empezamos a conocer sobre estas cartas cuando estuvimos en nuestra gira de verano, del verano pasado, la del US Tour, y que vimos un montón gracias a de Jackie-chan. Bueno, son todas increíbles. Y cómo se puede coleccionar a los ídolos de tu infancia, adolescencia, de las series favoritas. Y bueno, esto es lo que hicimos. Luego regresamos para comprar alguna de estas cartas. No solo cartas, también sobres, como podéis ver. Sí, se vendían sobres de los 90, de los 2000. Tenían muchos y diferentes. Y estas vinieron para Bueno, casa, Sara. Estas se vinieron con nosotros. ¿Qué os parece? ¿Qué cartas hubierais comprado de este puesto? Sí, echarle un vistacito. Bueno, ¿y qué decir de esta novedad? Estas mini cápsulas con Pokémon en su interior. Sí, y hay otra fila completa de todos los Pokémon que hay con el grito. Y como no, encontramos algo de Godzilla. Por lo menos una pequeña colección de unas cartas, aunque sea un poquillo más antigua. Sí, una pena que no encontramos nada del TCG actual. Que me encanta. Ya. Sara, me encanta. Estas tan especiales como veis de One Piece, que había puestos y puestos y puestos. Y bueno, la verdad es que no sería por tiendas y por cajas y variedad también en los precios. Bueno, y nada, amigos, vamos a pasar a ver las cartas más caras y a ver cómo va nuestra Pokédex. Os dejamos por aquí arriba por si queréis pasar a otro vídeo de otro Car Show, la lista de reproducción. Y por aquí la carta de deportes más cara del evento, este Ronaldinho firmado de Inception, año 23-24, 25.000 euros, Sara. Se y vendían realmente,
¿cuál sería su precio? Bueno, pues haciendo una búsqueda entre Carladder y eBay, vimos que estos serán los precios reales del valor estimado. Así que la más acertada, la que quedó en tercera posición, de 15.000 euros, porque las demás, la verdad que se han ido un poquito de precio. Sí, Sara. Y para nuestro reto Pokédex conseguimos a Beedrill en esta carta fular muy guapa, me gusta mucho, y también a Pidgeotto. Pedazo de Pokémon. Nos falta Pidgey aún y Pidgeot, pero ya estamos completando ahí. Y pronto empezaremos con las ratitas, con Rattata y Raticate. Creo que solo hay Raticate. Ya lo buscaremos en el próximo Card Show. ¿Qué os parece este reto? ¿Os gusta, amigos? Y empezamos con la puntuación. A los sponsors le hemos dado un 10, muchos y variados. Una pasada. Ojalá todos los Card Shows tuvieran tanta gente apoyándolos, ya que es muy importante y hacen gran parte de que el show sea mejor. A la Grading Experience le hemos dado un 9, había varias empresas de gradeo y varias empresas que enviaban tus cartas a gradear, pero faltaban empresas de gradeo importantes como Beckett y PSA. Hasta que estas no coincidan no podremos dar mayor nota. A la Trading Experience le hemos dado un 10. Excelente, muchas mesas para tradear, un Trade Night excepcional, precios que no estaban mal tampoco en el Trade Night para tomarte una cervecita con los amigos coleccionistas. La presencia de creadores de contenido estuvo bien, aunque pudo mejorar, ya que casi todos los creadores eran alemanes y a este tipo de Card Show hay que pedirle algo más global. Los vendedores le hemos dado un 10 porque fue impresionante. Podíamos encontrar todo tipo de cartas, de todo tipo de precios también, lo cual pues es lo que se busca en este tipo de eventos. Al número de mesas, pues este junto al London XL son los dos Card Shows con más mesas y bueno, pues es una pasada. Ojalá que esto mejore incluso con los años y nos acercamos cada vez más a Estados Unidos. La distribución de mesas tiene una puntuación un poco mayor que anteriores Card Shows, ya que aquí estaba casi 50-50 entre Pokémon y TCG y deportes. Y la calidad de la zona donde se hizo, pues impresionante. Había de todo, estaba en el centro de la ciudad, muy buenas conexiones para llegar allí. Y la comida y la bebida súper económica. En la parte de abajo nos costaron unas currywurst 6 euros. La cerveza y el agua no estaban tan caro. Se podía tomar café, pues de todo, amigos. Los accesos y el parking, como os decimos, en el centro de la ciudad. Acceso por metro, acceso por tranvía. Había aparcamiento. Se podía acceder sin problemas al evento, amigos. ¿Y el ECF Factor, Sara? Bueno, Pues el ECF Factor ya lo sabréis en diciembre. Ahí nos la tendremos que volver a jugar con todas las notas, después de haber recorrido todos estos Card Shows. Con lo cual la puntuación final es de un 9,75, no solo recomendando, sino con nuestro sello ECF Elite Show, en el que, por supuesto, deberíais pasar una vez en vuestra vida por este evento. Con lo que en la clasificación de los Major Shows, ocupando la primera posición, quedaría el Card Madness de Frankfurt con un 9,75, seguido del London Card Show XL con un 9,6, Dublin Card Show 8,9 y Valencia Card Show 7,2. próximamente el Iberian Card Show. Qué ganas tengo, Sara. A ver qué tal se da este evento en Barcelona. Allí estaremos para veros, amigos, si os queréis pasar. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo. Y hasta la próxima. Danos tu opinión, únete a SF, vive la pasión, colecciona sueños, comparte la emoción.